para nosotros como Casa de Oración Renacer estar de nuevo en sus hogares. Definitivamente Dios ha sido maravillosamente bueno esta semana. Estamos muy agradecidos por muchas cosas que el Señor ha hecho dentro de las que les podemos contar. La sanidad de al menos 3 personas que nosotros conocemos que solicitaron oración y Dios se manifestó de manera maravillosa y pues hoy están sanas. Hay 2 personas que están en recuperación, que estaban ya desahuciadas por algunos médicos, pero Dios en su infinito amor y misericordia puso su preciosa mano sobre ellos y ahora están siendo sanados. Bendito sea nuestro buen Dios. Quiero invitarle, por favor, quiero agradecerles que estén con nosotros, antes que nada, agradecerle a Dios sobre todas las cosas que nos da la vida para poder compartir con usted esta palabra, y agradecerle también a Radio Quetzaltenango porque pues nos tienen la paciencia y nos dan el espacio para poder compartir con usted la preciosa palabra de Dios. Dios les bendiga. Les voy a invitar, por favor, a que hagan conmigo nuestra confesión de fe. Tome su Biblia o su dispositivo móvil en sus manos y repita conmigo, por favor. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la estudiaremos, la obedeceremos. Y la semilla incorruptible, que es la palabra de Dios, será sembrada en nuestro corazón y dará fruto que cambiará nuestra manera de vivir, que cambiará la manera de vivir de nuestra familia y que cambiará nuestra nación y sus alrededores para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y los que creemos y confiamos decimos amén, amén y amén. Hoy quiero empezar una serie muy linda que va a ser de mucho provecho para muchos de nosotros. La serie se va a llamar Jesús y las mujeres, ¿verdad? Porque habían mujeres que le servían al Señor, mujeres que estaban en el ministerio, que servían al Señor, que lo seguían y que les servían, dice la palabra de Dios. Vamos a hacer un recorrido por las mujeres en los evangelios y en el Nuevo Testamento que tuvieron un papel protagónico en algún momento. Y vamos a empezar por la mujer samaritana. Y lo voy a invitar, por favor, que me acompañe al Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso del 5 al 42. Así es que en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vamos a analizar estos 2 versos primero. Dice que vino a la ciudad llamada Sicar. El nombre Sicar tiene 2 significados. Uno es borracho y el otro es falsedad. Cuando nosotros leemos por completo el pasaje, nos damos cuenta de que realmente había mucha falsedad en esa ciudad. Podría ser no solo por el personaje principal de este o el personaje secundario de este pasaje, sino también por la demás gente cuando después llega a ver a Jesús. Pero bueno, dice que estaba ahí el pozo de Jacob. En el verso 6 estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado del camino, venían caminando desde temprano, obviamente, porque recuérdense que venían saliendo de Galilea, porque dice que los fariseos se dieron cuenta que él bautizaba más personas que Juan, dice, estaban molestos, pero en realidad Jesús no bautizaba sino los discípulos, y Juan es muy enfático en hacerlo ver. Pero bueno, al final ellos llevan muy temprano. La hora sexta es en la mañana, no es en la tarde, la hora sexta es temprano por la mañana, y ellos ya habían caminado hasta ahí. Entonces el Señor estaba cansado y se sentó junto al pozo porque los discípulos se habían ido a traer pan. Después me va a entender lo que le estoy diciendo, no lo estoy mintiendo, realmente todo está aquí escrito. Amén. Él se sienta y fíjese usted que el mensaje como tal de esta noche se llama una visita necesaria. Más adelante le voy a explicar. Usted poquito a poco me va a ir entendiendo. En el nombre de Jesús así sea, Dios lo permita. Verso 7. Aquí empezamos con lo bonito. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y en el verso 8 está lo que yo le explicaba. Dice:
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bueno, se fueron temprano, no llevaban que comer, y el Señor tenía sed, y pues en realidad Él le pidió, abordó a esta mujer con esa solicitud del agua. Pero en realidad ellos tenían problemas entre las dos comunidades, por decirlo así. No se llevaban, pero era más una cuestión histórica, ¿verdad? Porque ellos insistían en adorar ahí en el pozo de Jacob, y los judíos propiamente decían que no, que tenía que ser en Jerusalén, ¿verdad? Al final, para poder entender nosotros esto, tenemos que irnos un poquito más atrás al libro de los Reyes y al primero y segundo libro de Crónicas y al primero y segundo libro de Reyes, para más o menos entender cuál era realmente lo que generó en ellos esa situación. Pero bueno, no es eso en lo que nos queremos centrar hoy. Entonces vino el Señor y le dijo, dame de beber. Y en el verso 9, la mujer le contesta. Mire, la mujer samaritana le dijo, verso 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Entonces especifica que los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Pero es una cuestión histórica. Aparte de que también los samaritanos no limpiaban como los judíos limpiaban los utensilios de cocina y cosas así, ¿verdad? Era una cosa más cultural, que de hecho hasta el día de hoy se da, ¿verdad? Nosotros, incluso entre latinoamericanos, tenemos tantas diferencias en nuestra manera de comer, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera a veces de cómo se celebran las fiestas en las naciones. Pero es cultura, ¿verdad? Y ellos tenían ese tipo de diferencias, por decirlo así. Cuando el Señor, aquí hay varias cuestioncitas que nosotros debemos desglosar. El Señor, creador del cielo y de la tierra, se sienta cerca de un pozo a descansar y le pide a alguien de beber, pero en realidad no le estaba, no, eso fue como la excusa para abordar a la persona. Porque dice la palabra de Dios en el verso 4, que no lo tenemos ahorita typeado, pero yo lo leí antes, en el verso 4 de Juan 4, Juan 4:4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Yo le digo, el creador del cielo y de la tierra, mire, rey del universo, que pasa por una higuera y no le da higos y le dicen, pues, secate y te morís. Y se secó y murió. Entonces, no podía él sacar agua del pozo. Pero era una oportunidad que él quería brindar. Por esto era que al Señor le era necesario. Mire, aquí empieza lo maravilloso, porque el Señor hace un despertar en un ratito, en un momento. Era lo que yo le explicaba hace 4 semanas en la prédica. El Señor en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar nuestra situación, pero debemos nosotros estar conscientes de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y darle a Él el lugar que Él merece en nuestra vida. Mire pues, la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío? Y le dice, ¿qué te pasa? Si nosotros ni deberíamos de estar hablando. Y le dice, ¿y todavía me pedís de beber? Entonces mire el gran amor que Dios nos tiene en el verso 10. Mire cómo le responde Jesús. Le dijo, si conocieras el don de Dios, la virtud de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cuando nosotros empezamos el Evangelio de Juan, hay un pasaje que habla de que es necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? Y aquí el Señor está hablando de ese agua que salta para vida eterna, ¿se recuerda? Entonces aquí específicamente ella se confunde, pero es lógico, porque el Señor no se ha manifestado del todo. Y muchas veces el Señor nos manda a personas que nosotros, como no se han manifestado en todo su potencial, no creemos que vengan del Señor. Pero nosotros debemos estar atentos, muy atentos. Igual que el paralítico de Betesda, ¿se recuerda? El Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y eso está adelantito, pero el Señor, ¿quieres ser sano? Y él dice, sí, pero no hay quien me meta al agua. Y el Señor está diciendo, yo te puedo sanar.
¿sí? Nosotros debemos estar atentos siempre, espiritualmente atentos. Debemos de pedirle al Señor siempre que nuestros ojos espirituales estén abiertos para que estemos alertas. Usted recuerda que el libro de Mateo, si no estoy mal, es el que dice que el Señor está en busca de un pueblo bien dispuesto. Bien dispuesto. ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón? ¿Cuál era la disposición del corazón de la mujer samaritana en ese momento? Porque ella fue enceguecida por el hecho de que él era judío y ella samaritana. A lo mejor si el Señor no hubiera sido samaritano, la contestación no hubiera sido la misma, ¿verdad? Tal vez hubiera sido con mucho gusto, ¿verdad? Y se hubiera tirado ella de boca al pozo para sacarle el agua, o no sé, algo distinto, ¿verdad? Pero como era judío, entonces fue una reacción contraria a la que ella tuvo. Ahora bien, mire cómo la mujer todavía, mire lo que le acaba de decir el Señor, si conocieras el don de Dios, o sea, si realmente conocieras quién es Dios, sabrías quién soy yo, es lo que le está diciendo el Señor. Y mire cómo le contesta la mujer en el verso 11. La mujer le dijo, Señor, no tengas con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? A esto era lo que yo me referí. La mujer todavía no tiene abiertos sus ojos. Todavía sigue viendo a Jesús como algo desagradable. Le voy a abrir un poquito mi corazón y le voy a contar parte de mi testimonio. No le puedo contar todo mi testimonio porque nos pasaríamos toda la noche acá y no es correcto. Antes de yo conocer al Señor Dios Todopoderoso, a Cristo mi Salvador, a mí mucha gente me decía, mira, vamos a la iglesia, mira, te invito a una enseñanza, mira, te invito a mi casa, que nos reunimos y compartimos la palabra de Dios. Y yo, no. Y no, pues mira que esto es bonito, todos necesitamos de eso. Yo, no. Porque yo tenía un concepto muy malo de lo que era bondad, un concepto muy malo de lo que era humanidad. Entonces yo creía que como yo no tomaba, que como yo no fumaba, que como yo no andaba con otras mujeres, que entonces no pecaba. Y fíjese usted que yo pecaba, y pecaba mucho. Porque dice la palabra de Dios que el que dice que no peca es mentiroso a Dios. Entonces sí pecaba. Porque ¿de qué pecaba? Pecaba de orgullo, de creerme mejor que otras personas. Pecaba de orgullo de considerarme mejor que otros porque yo no hacía lo que ellos hacían. Pecaba diferente, pero pecaba igual como hoy. Quizás hoy usted se encuentra en una situación en la que lo han señalado porque usted peca y otros no. Todos pecamos. Por eso dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero que para eso apareció el Hijo del Hombre, dice, Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser salvados, dice la palabra de Dios. Entonces a eso se acerca Jesucristo, a eso se acercó ahí y a eso se acerca a nosotros. Y esta es la actitud que muchos de nosotros tenemos muchas veces cuando el Señor Jesús nos quiere salvar. ¿Cómo me vas a salvar a mí? ¿De dónde tenés salvación? ¿No te clavaron en la cruz, pues? Dicen que resucitaste, yo no lo vi, no lo puedo creer, yo sí lo creo. Yo creo que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que fue resucitado al tercer día para perdón de mis pecados y de sus pecados. Para eso vino el Hijo del Hombre, este mismo varón que está sentado alegándose con la mujer ahí, aunque él no le está diciendo nada fuera de lugar, pero ella sí, ella está alterada, y así nos ponemos nosotros muchas veces a la defensiva. Dios está mandándonos un salvavidas para rescatarnos del abismo y nosotros nos ponemos reacios y no queremos llegar a la salvación. No queremos llegar a la salvación porque no queremos estar equivocados. Porque pretendemos tener la razón siempre y no siempre vamos a tener la razón. Debemos aprender que no lo sabemos todo. El único que sabe todas las cosas es Dios. Es el único que tiene el conocimiento absoluto, la sabiduría, el espíritu de sabiduría de Jehová es el que nos da a nosotros, el que nos permite a nosotros alcanzar otros niveles de bendición. Pero la bendición que Dios nos da, nos la han dado de gracia.
Y como la recibimos de gracia la debemos dar. Por gratitud a nuestro buen Dios, es de que debemos nosotros de seguir hablando del Señor, de contarte las maravillas, los prodigios que el Señor hace en nuestra vida. Esa es la manera de agradecerle a Dios. Por eso dice el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio, el evangelio de la paz, el que salva, no el que condena, no el que destruye, el que salva a las personas. Aunque obviamente si usted va a hacer algo malo, si usted siembra mal va a cosechar mal. Eso es una ley divina, es una ley inquebrantable. Usted tiene libre albedrío para escoger entre el bien y entre el mal. El libro de las Crónicas dice: a los cielos y a la tierra pongo por testigo. Creo que se lo he dicho un montón de veces, pero se lo voy a decir una vez más porque es importante. A los cielos y a la tierra pongo por testigo hoy delante de ti que he puesto delante de ti la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Y todavía dice ahí, está escrito específicamente: escoge pues la vida para que yo te pueda bendecir y tus días sean largos sobre la tierra, que tus días sean placenteros, porque yo voy a estar contigo. Eso es lo que quiere decir el Señor. Pero aquí muchos de nosotros nos encontramos en esta situación. Estamos mal, pero no queremos salir de nuestra maldad. Nos acomodamos a vivir mal. Era lo que yo le decía hace 2 semanas. Es increíble la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, el hombre. Se adapta a todo. Si vive en un ambiente sano, se adapta a vivir en el ambiente sano. Y si vive en un ambiente peligroso, se adapta a vivir en el ambiente peligroso. Se adapta. Se acostumbra. Yo me recuerdo cuando yo era niño, no hace mucho de eso, en mi colonia, cuando se escuchaba una ambulancia era wow, y salíamos todos a ver y encendían las luces. Si era de noche, encendían todas las luces de la calle para ver por qué había pasado la ambulancia. Y generalmente era que alguna señora se iba a componer o que iba a dar a luz. Eso, y era la bulla, y pasaba uno, 3 semanas hablando de la ambulancia que apareció a las 2, 3 de la mañana a recoger a la señora. Y el niño ya hasta botó el ombligo y nosotros seguimos hablando de que se lo habían llevado. Bueno, pero eso era antes. Después la colonia donde yo vivía, en San Miguelito, Villanueva, era un área de mucho peligro, y todos los días habían muertos. Y a cada rato se escuchaban ambulancias. Después las ambulancias ya ni siquiera encendían las sirenas, porque pues, ya la gente ya sabía que las ambulancias andaban por ahí. De hecho, se parqueaban así afuera de la colonia para no correr mucho, ¿verdad? Porque todos los días iban a recoger algún herido y generalmente recogían 2 o 3 fallecidos. Y nos acostumbramos a eso. Pero eso no viene de Dios. Lo malo no viene de Dios y nos acostumbramos a estar ahí. Mire, vamos a continuar aquí. Perdone, tal vez me dejé llevar mucho por lo que le quería explicar. En el verso 12, después que le pregunta de dónde tienes tú el agua viva, en el verso 12 le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y yo le pregunto: ¿quién era Jacob? Jacob es aquel varón que peleó con el ángel, con el enviado de Dios, y venció. Y le cambiaron el nombre a Israel, ¿sí? Entonces le dijo el ángel: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. Pero Jacob significaba engañador también. ¿Y en qué lugar estamos hablando? En el lugar de la falsedad. ¿Se recuerda? Sicar significa falsedad. Y ella está peleando por el pozo del engañador. Y estaba ahí la verdad absoluta, sentada a la par del pozo, descansando un poco. Mire lo que le contesta el Señor Jesús en el verso 13. Por favor, acompáñeme. Dice: y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Y es cierto. Pero el Señor no estaba hablando específicamente de la sed natural o de la necesidad de hidratación, sino que Él estaba hablando de aquellos sequedales por los que muchas veces pasamos, en los que no hay nada que nos dé saciedad a nosotros. Por ejemplo, hay personas que idolatran el dinero y que no se sienten a gusto si no tienen dinero, y si no llegan a tener 2, 3, 4, 5 billetes en su billetera regularcitos, se sienten mal.
hay quienes dicen que hasta se sienten desnudos. Y es increíble, pero es cierto. Porque su confianza está puesta en el dinero. Y así le puedo hablar de muchas otras cosas. De muchas otras cosas. Pero a lo que yo quiero llegar es a este punto en el que el Señor Jesús le dice: cualquiera que beba del agua natural, de las cosas que el hombre le puede dar o que puede cultivar, siempre se va a quedar sin saciarse. Pero el agua que yo les doy les da tranquilidad, les da paz, les da saciedad, porque da paz a su corazón, da paz a su alma. Por eso dice el Señor Jesús: mi paz les dejo y mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da, porque la paz que yo les doy sobrepasa todo entendimiento. Y es por eso que muchos nos critican y nos dicen que somos locos porque creemos en Jesús y que Jesús va a arreglar. Pero sí es cierto, Jesús es el único que nos puede arreglar todos los problemas del mundo. Es la verdad. Obvio, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer nuestra lucha, pelear nuestra batalla, pero el Señor va con nosotros. Y si uno va a pelear solo, imagínese usted que usted vaya a pelear solo contra el gigante. Y uno ya sabe que el gigante es guerrero de años y uno empezando tan. ¿Qué cree usted que va a pasar? Solo va a ir a rebotar o limpiar sin Dios, olvídese. No, dice mi amigo. Verso 14. Sigue hablando el Señor Jesús y le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, que rebose en él, que no se va a terminar, que siempre va a haber. Y como siempre va a haber, usted también la puede dar. Pero es de eso de lo que Dios habla realmente. De esa tranquilidad, de no vivir en ansiosa inquietud, dice la palabra. De andar con tranquilidad sabiendo que nuestro buen Dios está con nosotros y que de nuestro interior brota el poder de la palabra misma del Señor, que nos permite salvar a otros y darles a otros para que sean saciados también de su ansiedad, de su angustia, de su temor. Porque eso es lo que el mundo ofrece: ansiedad, angustia, temor, pavor, muerte, destrucción. Es lo que el mundo ofrece. Pero el Señor Jesús ha venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así dice su palabra y así es. Acompáñeme por favor al verso 15. Mire lo que le contesta la mujer. Mire, la sagacidad ante todo, ¿verdad? La astucia. Verso 15 dice: la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Mire, yo no sé cuánto caminaría la mujer cada día para ir a recoger el agua, pero obviamente era mucho. Y en ese tiempo todos tenían que llegar al pozo a recoger agua para sus casas. Y ella le dice: oh, si es así, qué bonito, porque entonces ya no voy a venir yo a caminar todo este tiempo, entonces yo no me ensucio mis pies, ya no ando asoleando y tantas cosas que ella pensó en ese momento, pero ella pensó humanamente. Y yo si yo hubiera estado ahí con Jesús, yo me hubiera matado de la risa. No, hombre, no se trata de eso, ¿verdad? Pero ella todavía no ha caído en cuenta que el Señor le está hablando de manera espiritual. Ahora, mire lo que le contesta el Señor en el verso 16. Dice: y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué le dijo llama a tu marido? Porque era una mujer sola y un hombre solo. Entonces podía darse lugar a malos entendidos, ¿verdad? Entonces ella le respondió, y aquí es donde vemos de nuevo donde se manifiesta lo del engañador, el pozo de Jacob, y lo del lugar de la falsedad. Porque la mujer le dice: no tengo marido. ¿Sí? Es cierto, no le estoy mintiendo. Mira el verso 17, dice: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Yo, analizando este pasaje, dije: bueno, una mujer en el pozo del engañador y en el lugar de la falsedad mira a un varón de Dios. Eso no era despreciable, no era feo, era un hombre hermoso. Y lo vio ahí sentadito y le dice: nada, trae a tu marido. Y no tengo marido. Algo más había ahí, otro interés había ahí.
Pero recuerde que estamos en el lugar de la falsedad, en el pozo del engañador. No lo olvide. Y el Señor le contesta en ese mismo pasaje, le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Nosotros a veces pensamos que podemos engañar incluso a Dios, pero nadie puede engañar a Dios. Absolutamente nadie puede engañar a Dios. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. El Señor conoce perfectamente cada pensamiento que tenemos. Él conoce los anhelos más profundos de nuestro corazón. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y le dijo, yo sé que no tienes marido. Pero mire lo que le añade. Verso 18. Este es impactante. Mire. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Se da cuenta? Entonces al final la señora tenía un problema. Esta mujer tenía un problema de insaciedad. ¿Sí? O sea, ella estaba tan intranquila con su vida, se sentía tan vacía, que había estado ya con muchos hombres. Y el hombre con el que vivía en este momento no era su marido, era marido de otra persona. Y ella vivía con él. Es una situación bien complicada y no pareciera, pero aquí está en la palabra y es muy claro. Aquí no hay mucho que argumentar. Es lo que yo entiendo. Creo yo que si usted lo leyera usted solo, también eso entendería. Por eso le dijo el Señor, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y con el que estás viviendo no es tuyo, es de otra persona. Y entonces ella se impactó. Pero cualquiera que venga, que usted no conoce y le diga, yo me acuerdo que tú cuando tenías tal edad, no se va de espaldas. Cualquiera. Mire lo que le dice la mujer. Vamos muy contra el tiempo. Verso 19, dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Mire lo que le acaba de decir el Señor. Mire todo lo que le manifestó. ¿Sí? Y ella le dice, me parece que tú eres profeta. Y le hace otra pregunta en el verso 20. Le dice, nuestros padres adoraron en este monte donde estaba el pozo de Jacob. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire el principio eso era por todo lo que peleaba. Ella lo que quería era que Jesús, que ella pensó que era profeta, le dijera, sí, tienes razón, aquí deberíamos de adorar todos. O que le dijera, no, mamadita, es allá donde debemos adorar todos. Pero como Jesucristo nuestro Dios ya estaba en la tierra, ya se estaba consumando todo, se estaba rompiendo el velo en dos, para que pudiéramos nosotros pasar al lugar santísimo. Jesucristo es el lugar santísimo, el lugar al que solo los sumos sacerdotes tenían acceso, pero ahora el Señor nos hace a nosotros sacerdotes para siempre, porque la palabra de Dios dice en Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús es el lugar santísimo. Él es la verdad y la vida. Y se estaba manifestando ahí. Y mire la contestación que le da. Pero él está basado en su persona para darle esta respuesta a la mujer. Y le dice, verso 21, le dijo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero era por lo que le decía, ya estaba Cristo acá. Ahora había que buscar un lugar específico para ir a adorar a Dios, porque el Señor puede habitar en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que el Señor está a la puerta y está llamando, y que dice que el que abriere su corazón para que Él entrará a Él y cenará con Él. Está diciendo que nos va a hacer familia de Él. Es lo que significa. Verso 22. Aquí hay algo que es bien delicado para muchos de nosotros. Dice, verso 22, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los tuyos. Y no estaba mintiendo.
porque Jesucristo mismo nació de la casa de David, ¿se recuerda? Nació de la casa de David, según creían, dice la palabra de Dios, hijo de José. En realidad todos sabemos que era el Hijo de Dios, que fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios en el vientre de María. Y que es otro misterio maravilloso que Dios nos permita. La siguiente semana vamos a estudiar. Pero mire cómo empieza el Señor y le dice, miren, ustedes no saben ni por qué adoran, pero nosotros sí sabemos, porque la salvación viene del linaje de nosotros. Mira el verso 23, aquí es donde yo le decía, aquí es donde el Señor se presenta rotundamente para con él. Verso 23, mas la hora viene y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice el Señor en espíritu y en verdad? Porque el Señor viene y entra en nuestros corazones y Él vivifica nuestros espíritus. Y entonces el espíritu vivificado no puede hacer otra cosa más que adorar a su Creador, que es el Señor de los espíritus, Dios mismo, Jehová de los ejércitos. Él es el que hace todas las cosas posibles, porque de Él somos y a Él vamos a volver. Así dice su palabra, Él es el Padre de los espíritus. Por eso dice el Señor que debemos de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Solo conociendo la verdad absoluta es que podemos adorar en verdad, en la base de la verdad, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mire, hay tanto que todavía escudriñar en esta palabra preciosa, pero creo que ya nos estamos quedando muy cortos de tiempo. Y aquí, mire el verso 24, como le aclara él a la mujer, le dice, Dios es espíritu, le dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta enseñanza que le está dando a esa mujer, los eruditos judíos la estuvieron buscando por años, y por años, y por años, y el Señor se la da a ella en 3 minutos. Y la mujer se queda impactada. Y era lo que yo le decía, que el Señor desea, anhela que nuestro espíritu le adore, pero basados en la verdad del sacrificio de Cristo, que fue el único sacrificio acepto delante de Dios por nuestros pecados. Él es el Cordero sin mancha que llevó nuestros pecados al altar y que se entregó por nosotros para que nosotros fuéramos limpios, para que nosotros fuéramos agradables, para que el Señor Dios pudiera voltearnos a ver a nosotros. Mire todo lo que hace el Señor en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo le digo hoy, a lo mejor a usted le han dicho, como me decían a mí o me hacían pensar a mí, que no era digno, de acercarme al Señor Jesús. Pero el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario nos limpia de toda culpa. Él nos limpia, Él nos hace limpios. Dice la palabra de Dios que aunque nuestros pecados fueran como el carmesí, rojo como la sangre, dice que serán emblanquecidos como la blanca lana, dice, como con jabón de lavadores, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Cristo en el Calvario, es lo que hizo el Señor en el Calvario. No lo va a hacer, Él ya vino, Él ya lo hizo, Él ya pagó por nosotros. Ahora depende de nosotros cuidar esta salvación tan grande. Y si usted aún no ha llegado a esta salvación, esta es la noche de su salvación. Esta es la noche que el Señor preparó desde que iba cargando la cruz hacia el Calvario, porque dice la palabra que iba con el gozo puesto delante de Él, porque sabía que esta noche nos iba a salvar a muchos. Y vamos a poder llegar a este entendimiento. Mire, no logré terminar. Todavía me falta mucho. Creo que tal vez llegamos al 60% del mensaje. Y aún falta mucho. Solo quiero cerrar con estos tres versículos. Dice, verso 25, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué era lo que le acababa de decir el Señor?
Le acababa de decir que llegará el momento en el que adorarán al Padre, pero que le van a adorar en espíritu y en verdad, porque el Señor busca que esos adoradores le adoren. Y la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo, y que cuando Él venga nos va a aclarar todas las cosas. Entonces, en el verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo le quiero decir yo a usted, no era este el punto del mensaje, no era este, pero yo soy el que habla contigo, está aquí. Y ha venido esta noche por usted, para salvarle a usted. A lo mejor usted se alejó y hoy puede reconciliarse con el Señor. A lo mejor usted nunca ha aceptado a Cristo en su corazón y hoy puede aceptar a Cristo en su corazón, porque para el Señor no hay nada imposible. Aunque usted crea que sus pecados son muy grandes y que usted no va a poder comerse, al Señor eso no le interesa. ¿Sabe qué le interesa al Señor? Un corazón contrito y humillado. Un corazón consciente de que es pecador, de que sabe que lo que necesita es a Cristo para que su vida sea transformada de tinieblas a luz. Yo quiero orar por usted esta noche. A lo mejor usted está en Cristo, pero tiene una necesidad y usted siente que nada puede sacarlo de ese foso de la desesperación. Pero yo le digo, con mi corazón delante de Dios, el Señor puede. No importa cuál sea su problema, no importa qué tan grande sea su gigante, Dios es más grande que cualquier gigante. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande y siempre va a ser mayor que cualquier tormenta que haya en su vida, que cualquier oscuridad que haya llegado a su hogar. El Señor es la luz que sobrepasa, es la luz que no se puede esconder. Él es esa flama que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo hecho carne? Cristo. Cristo Jesús es el verbo hecho carne. Yo voy a orar por usted. Si usted quiere reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, por favor, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, que mi vida ha estado en oscuridad, pero hoy, que es el día que tú especificaste para que fueras salvo, hoy reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, pero que al tercer día resucitaste para darme vida nueva. Hoy te hago Señor de mi vida. Hoy te reconozco, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora voy a orar por usted. Señor Jesús, como aquella noche maravillosa que llegaste a ese apartamento donde yo vivía, Señor, y te presentaste y me dijiste que durante mucho tiempo me habías estado buscando, Señor. Yo hoy te presento a todos estos amados tuyos que hoy han reconocido, Señor, que han reconocido que tú eres el Señor de toda gloria. Yo te pido, Jesús, que selles en sus corazones esta salvación con tu precioso Espíritu Santo, con aquel que nos consuela en nuestras angustias más tormentosas, Señor, para que Él nos enseñe, nos instruya y nos permita llegar a esa estatura preciosa de la que habla tu palabra, tu estatura, Señor Jesús, para hacerte agradables, para que los cielos se abran de nuevo, para que nuestro Padre pueda decir, estos son mis hijos amados, en estos me complazco. Así sea, mi Señor Jesús. Deleítate en bendecir a aquellos que hoy doblegaron su corazón delante de ti, mi Dios, que hoy doblaron sus rodillas para recibirte, Señor, y aunque no las hayan doblado, Señor, pero que su corazón, Señor, se puso a tus pies para que tú lo tomaras, mi Dios. Tómalos en tus manos, mi Dios. Bendícelos y ayúdalos en todas las cosas que sean pertinentes, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y los que creemos y confiamos decimos amén, amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Créame, todavía me faltó mucho. Y creo que vamos a continuar la siguiente semana con este tema. Muchas gracias por estar con nosotros.
Si usted hizo esta oración de fe o tiene necesidad tiene alguna petición en su corazón de oración, por favor déjenoslo saber, háganoslo llegar a través de la página de Facebook de Casa de Oración Renacer. Para nosotros va a ser un gusto poder orar por usted personalmente y presentar sus necesidades delante de Dios. No tenga miedo, Dios está con nosotros. Si usted hizo su confesión de fe, el mismo Señor Jesús va a manifestársele a usted esta misma noche en sus sueños, en su trabajo, en donde usted esté. Dios, el mismo Jesucristo que se clavó por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, Él mismo se va a manifestar para glorificarse en su vida. Que Dios los bendiga siempre, siempre, siempre. Buenas noches.